Hola, desde Ciencia Anti-Fake News te vamos a contar cómo se diagnostica el COVID-19 actualmente. Para diagnosticar el COVID-19 es requerido detectar al virus responsable, el famoso coronavirus llamado SARS-CoV-2, en un paciente que presenta síntomas. Para detectarlo se utilizan técnicas de biología molecular. Hasta hace unos días las mismas se estaban realizando únicamente en el centro de referencia, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Annelies Malbrán. Actualmente, diferentes centros de todo el país se encuentran realizando el diagnóstico de COVID-19 luego de haber sido capacitados por el Instituto Malbrán. En una técnica de biología molecular se trabaja con secuencias de material genético como el ADN o el ARN y componentes relacionados. En este caso se utiliza una técnica muy famosa llamada qPCR o PCR cuantitativa o PCR en tiempo real. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, que es la proteína encargada de realizar todo el proceso, la protagonista de nuestro video. Hacer una PCR nos permite amplificar pequeñas cantidades de material genético para, en este caso, detectar el virus, es decir, hacerlo visible. En el caso de un virus, se elige una porción específica de este material a amplificar a fin de detectar la presencia del mismo y no de otro en la muestra a analizar. Para esto es importante conocer la secuencia total del material genético o genoma del virus. Se eligen determinadas partes de su secuencia genética que no varían en las sucesivas replicaciones virales para que al mutar no escape al diagnóstico y que no pueden hallarse en otros virus o en nuestras propias células. Debido al impacto socioglobal de esta enfermedad, la secuencia del virus, así como las secuencias elegidas para el diseño del test diagnóstico, fueron entregadas a la Organización Mundial de la Salud, que las distribuyó por los diferentes países para que los centros de referencia pudieran llevar a cabo los test diagnósticos y la capacitación a nuevos centros, como hizo el Malbrán en nuestro país. Y te preguntarás cómo es que se amplifica el material genético. Para responder esa pregunta, primero tenemos que definir qué queremos decir cuando decimos amplificar. Con amplificar nos referimos a conseguir muchas copias de la secuencia elegida del material genético del virus, es decir, que al final de la reacción haya mucha más cantidad de este material genético de la que hay en la muestra al comienzo. De esto último se encarga precisamente la proteína polimerasa, la cual dijimos que era la protagonista de esta reacción. Ella es capaz de leer la secuencia del genoma y construir una nueva copia. El material genético del cual vamos a partir consiste de dos cadenas o hebras complementarias formadas por nucleótidos, la unidad mínima que conforma el material genético. Para que se den una idea, piensen en la complementariedad de los colores rojo-verde, violeta-amarillo. Entonces, para amplificar, la polimerasa precisa de materia prima, los nucleótidos, un molde a quien copiar, una de las cadenas del material genético original, y unos cebadores o primers específicos para poder encontrar la porción única que se quiere amplificar. Recuerden que partimos del genoma completo del virus, que está en la muestra. Entonces, este primer es necesario como punto de partida para que la polimerasa comience a leer y copiar la porción seleccionada para amplificar. La encuentra sobre una de las cadenas y se une. Desde allí, la polimerasa es capaz de identificar qué nucleótido colocar de manera complementaria al que se encuentra en la cadena molde e ir ensamblando de uno en uno los nucleótidos correspondientes hasta completar la cadena. Vamos con una analogía para que les quede más claro. Imagínense un artesano ensamblando un collar de canutillos de diferentes colores uno a uno. ¿Cómo saben qué orden poner los canutillos? Se basa en una secuencia de colores que utilizó anteriormente, es decir, usa un molde. Entonces, si el artesano es la polimerasa, los canutillos serán los nucleótidos y el collar que está ensamblando la nueva copia de la porción del material genético, que será complementaria a la que usamos de molde y por ende igual a la otra cadena original. Cuantas más copias se hacen de esa porción específica del material genético del virus, más fácil es detectar su presencia.